Para algunos es controversial, cuando no debería de ser controversial. De hecho, es autoexplicativo. Y a causa de que es autoexplicativo, realmente no tengo muchos versículos de referencia como usualmente tengo. Nos vamos a quedar en Apocalipsis 17. De hecho, vamos a ver todo el capítulo 17. Yo sé que nada más leímos del versículo 1 al versículo 7, pero lo vamos a ver todo, del 1 hasta el 18. Todo el capítulo nos lo vamos a echar. Y es necesario aventarnos todo el 17 de un jalón, porque si no lo vemos de un jalón no tiene sentido. Entonces es importante, y les voy a decir por qué. Del versículo 1 al versículo 7 tenemos una descripción de lo que es conocido bíblicamente y alrededor del mundo como la gran ramera. Y por lo tanto el tema es la caída de la gran ramera. Muy bien, entonces esto es un tema que va a suceder dentro del periodo de los 7 años de tribulación. De hecho, el asunto de la gran ramera ha existido por siglos. No es algo exclusivo a los 7 años. Sin embargo, durante los 7 años de tribulación, este asunto de la gran ramera va a tener su conclusión. Ahí va a terminar el asunto de la gran ramera, también conocida como Babilonia. Ahora, nosotros sabemos que es Babilonia porque en el versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, cuando hablamos de la gran ramera, estamos hablando también de Babilonia en un futuro. Ahora, tenemos que comprender esto antes de empezar. Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis van unidos, van de la mano. No puedes separar capítulos 17 y 18. Ambos, tanto 17 y 18, están hablando de la caída de Babilonia. ¿Ok? Ambos, 17 y 18, hablan de la caída de Babilonia. Ahora, el capítulo 17 lo podríamos llamar la Babilonia religiosa. Y el capítulo 18 es la Babilonia política o económica, socioeconómica. Otra vez. El 17 habla de la caída de Babilonia, la gran ramera, es decir, la sección religiosa. 18 sigue siendo Babilonia, pero ya no se le llama gran ramera porque es otra ramificación de Babilonia. En este caso, la política y socioeconómica, la financiera. Ahora, Babilonia como tal no ha existido por mucho tiempo. De hecho, para cuando Cristo caminaba en esta tierra, Babilonia ya había dejado de ser. En la mañana nosotros vimos, por medio del estudio de nuestro hermano Omar, que Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2, él en realidad se encontraba en lo que se llama Babilonia, pero eran los vestigios de la ciudad antigua, y se le conocía a esa zona como Babilonia, que hoy día es la actual Irak. Lo mencionó el hermano en escuela dominical también. Entonces, Babilonia como tal no existe ya no ha existido por más de 2000 años, y dijo Dios que nadie nunca la habitaría. Por lo tanto, Babilonia no puede volver a ser como nación o como poder mundial. Entonces, ahí es la confusión de muchos individuos, porque piensan que Babilonia como tal, la nación o el imperio babilónico, va a ser reinstituido. Esto es falso. No habla de una nueva nación llamada Babilonia, porque eso no puede ser. Dios dijo: nadie te volverá a habitar. Babilonia ya no es y ya no va a ser nunca jamás. Entonces, a lo que se refiere con Babilonia es al sistema babilónico. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Recuerden que cuando el anticristo, quien es la bestia,
y recuerden que hay dos anticristos, no solamente uno. Entonces, hablando del anticristo político, la bestia, no el falso profeta, sino el otro. El anticristo político va a ascender al poder como la cabeza de la unión global, gracias a su sistema político y religioso. Ahora, él va a adoptar en cuestiones políticas y socioeconómicas todo lo que la forma de gobierno que manejaba Babilonia. Recordemos que Babilonia era la cabeza de oro, es decir, que Babilonia era la más rica de todos los otros imperios, y había una razón por la cual era súper rica. Pues era por el sistema socioeconómico, financiero y político que ellos tenían. Ahora, ese mismo sistema lo va a volver a adoptar el anticristo, la bestia política, para ascender al poder un poco antes de los 7 años de tribulación. Va a empezar a desarrollarlo. Ese es el sistema al cual menciona el capítulo 18. El sistema sociopolítico, económico, financiero, establecido por el anticristo por venir, va a ser destruido en el capítulo 18. Pero ahorita estamos en el capítulo 17. La Babilonia religiosa es una un sistema, también un sistema babilónico, el cual va a ser reinstituido por el otro anticristo, es decir, el anticristo falso profeta, el religioso. ¿Okay? La bestia que viene de la tierra, que habla Apocalipsis capítulo 11, me parece, o 13, no recuerdo. Entonces, dos anticristos. El anticristo religioso, es decir, el falso profeta, él establece la Babilonia religiosa. El anticristo político, es decir, la bestia, él vuelve a implementar la Babilonia o el sistema babilónico político comercial. Ambos van a ser caídos o destruidos por Dios. Entonces, en el 17 vemos que Dios destruye la obra del anticristo religioso, y en el 18 vemos que Dios va a arruinar y destruir el sistema babilónico comercial y político. Esta sección, si nosotros nada más leemos el 17 del 1 al 7, quedamos confundidos. De hecho, el mismo apóstol Juan queda sorprendido. Si nosotros leemos el versículo 7, dice, bueno, desde el 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. 7, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Porque estaba asombrado por todo lo que él estaba viendo en una visión. De hecho, en el versículo 3 vemos que era desde el versículo sí. Desde el versículo 3 podemos ver que él ve una visión, y él está viendo esta visión de esta ramera, ¿no? Dice, versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto. Recuerden, no lo llevó físicamente, porque Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado. Entonces, no está diciendo que lo teletransportó al desierto, sino que en visión, espiritualmente hablando, en visión, lo llevó al desierto, para que él observara a esta gran ramera, dice. Y vi a una mujer sentada, que es la gran ramera, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Entonces, si nosotros leemos esta visión, la leemos a partir de ahí, del versículo 1, del 1 al 7, lo leemos, no tiene mucho sentido. Nosotros decimos, caray, no le entiendo nada a esta sección. Se me hace absolutamente, no le comprendo, no lo entiendo. Pero nosotros sabemos que en la Biblia no es necesario especular en este tipo de cosas,
Porque cuando hay sueños o visiones dentro de la misma Biblia los interpreta. Por lo tanto, no hay razón por la cual debemos de especular. Se nos dice explícitamente el significado de esas visiones y sueños. Y en este caso, no hay excepción. La descripción de la ramera es de los primeros versículos 1 al 7. La interpretación de esa visión o sueño que tuvo, lo vemos del versículo 8 hasta el final. Entonces la interpretación de lo que vio es la segunda parte del capítulo. Por lo tanto, no podemos dividir el capítulo. Tenemos que verlo en un jalón. Porque la primera parte es la descripción de la gran ramera. La segunda parte del bosquejo es la interpretación de esa visión. Por lo tanto, no se puede separar. Tenemos que ver todo el 17 juntos. Entonces, si nos pasamos de tiempo un poquito, tengan paciencia. No podemos dividirlo. Tenemos que darlo completo. Vamos a comenzar con una oración, hermano. Señor Padre, le damos gracias por salvación preciosa, la cual ciertamente no merecemos y no es algo que nosotros hayamos hecho, sino es totalmente suyo. Gracias, Señor, porque podemos en sus escrituras aprender acerca de su persona, acercarnos más a usted cada día en santificación progresiva por medio de su Espíritu Santo y el estudio de su bendita palabra. Gracias, Señor, por su Hijo Jesucristo, quien por medio de Él es que hemos conocido a su persona de usted, Padre. Damos gracias porque usted nos ha llevado al conocimiento de Cristo para poder conocerle. Señor, le pedimos que podamos esta noche aprender más acerca de este asunto de la caída futura de Babilonia, tanto la Babilonia religiosa como la Babilonia comercial. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a empezar, hermanos, yéndonos versículo por versículo y comparándolo con la interpretación. Entonces no nos vamos a salir del capítulo 17. Aquí es donde vamos a estar todo este mensaje. Versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome. Entonces esto es uno de los 7 que habían derramado una de las 7 copas de la ira de Dios, que hicieron la devastación absoluta. Terminaron todo, ellos acabaron con todo. Ya no queda nada. Y este le dice, ven acá, hablándole a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ahora, gran ramera, o también mujer, como lo menciona unos versículos más adelante. Esta mujer, esta gran ramera, ha sido un punto de debate por muchos años. Sin embargo, es muy claro su interpretación. Por mucho tiempo, y estoy de acuerdo, se ha dicho que esta gran ramera es nada más ni nada menos que la Iglesia Católica Romana. La razón por la cual se dice eso es por el versículo 9, 17:9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas, que en unos momentos vamos a ver de eso, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Los 7 montes. Nada más hay un lugar que es conocido como la ciudad de los 7 montes. Y búsquenlo en internet, búsquenlo en, como dice Ali, San Google. San Google les va a decir automáticamente, en cuanto ustedes se metan ahí, que la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes es Roma. Para ser específico, el Vaticano. Entonces, se ha creído por el versículo 9, y yo estoy de acuerdo, que se trata entonces esta ciudad donde se sienta, la cual es la gran ramera en sí, es el Vaticano, la Iglesia Católica Romana. Pero es mucho más que solo la Iglesia Católica Romana. Va más allá. Esto se llama ecumenismo. Ecumenismo.
Entonces no estamos nada más hablando de la Iglesia Católica Romana, sino el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Bueno, vamos a hablar acerca de esto. Si nosotros vemos los primeros capítulos de Apocalipsis, regresamos otra vez los primeros capítulos a la sección de las 7 iglesias. La última iglesia, la cual dice la Biblia que es la iglesia apóstata, la cual él vomitará de su boca al final de la era e inicio de la siguiente, es la iglesia llamada Laodicea. La Odisea, ya habíamos estudiado hace meses y meses y meses. Esta es la iglesia que no será arrebatada porque es la iglesia apóstata. Y por lo tanto, la iglesia apóstata o la falsa iglesia que dice llamarse cristiana, es esa la que va a quedarse aquí en el mundo y van a pasar por los 7 años de tribulación. Lo interesante es que después del capítulo 4 ya no hay mención de la Odisea. Se pierde el nombre la Odisea. Entrando el capítulo 4, 5, 6, 7 hasta el último del libro de Apocalipsis, el nombre la Odisea ya no se menciona. Pero ¿por qué no? Si se supone que la Odisea entra en los 7 años de tribulación. Si está dentro de los 7 años de tribulación, ¿por qué ya no hay mención de la Odisea? Porque deja de ser la Odisea y llega a unirse a ser parte de la gran ramera. Y por lo tanto, esa unión de la falsa iglesia, la Odisea, los que dicen llamarse cristianos, con la unión de los demás, eso se llama ecumenismo. Por ejemplo, de hecho, el ecumenismo implica que si tú eres testigo de Jehová, dicen, pues tú crees, ¿está bien? ¿Crees en Cristo? Sí. Entonces creemos como tú. ¿Eres mormón? Sí. Bueno, entonces, ¿tú crees en Jesús? Sí. Entonces pensamos igual, entonces somos de los mismos. ¿Tú eres de la luz del mundo? Sí. ¿Y ustedes creen en Jesús? Sí. Entonces somos lo mismo. Y hablan con el católico, le dicen al católico, a ver, señor católico, ¿usted cree en Jesús? Y el católico dice, sí, creo en Jesús. Entonces somos lo mismo. Y vamos a aliarnos. ¿Por qué tanta división de denominación? Todos somos hijos de Dios. Vamos a unificarnos. Todos creemos en el mismo Jesús. Y hay una aceptación global y mundial. Bueno, es lo mismo. Global. Una aceptación global de esta mentira. No todos somos hijos de Dios. Solo los salvos son hijos de Dios. Los que han sido adoptados a la familia de Dios. No todos son hijos de Dios, todos serán criaturas de Dios, pero déjenme decirles que no todos creemos igual. No todos son hijos. No puede haber un ecumenismo donde decimos todos pensamos igual y todos creemos en el mismo Dios, todos somos iguales. Bueno, la Iglesia Católica Romana ha impulsado el ecumenismo y han persuadido a otras denominaciones unirse junto con ellos. Ahora, ¿se llamarán ellos católicos romanos en aquellos años? Pues no sabemos, pero sabemos que la palabra católico significa universal. En otras palabras, ellos van a llegar a ser verdaderamente la iglesia universal. Ahorita el catolicismo está por todas, pues no hay país en el mundo que no tenga un templo católico y católicos viviendo en él. Sin embargo, no es universal porque no todos creen como los católicos. Pero un día, gracias al ecumenismo, todos van a creer igual. Y esto lo podemos ver más adelante. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, que lo acabamos de leer en el versículo 1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces aquí en el 15 es la interpretación de esas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, universal. Todos los países, naciones, lenguas. Todo el planeta Tierra va a creer de la misma manera. ¿Por qué? Porque esto es ecumenismo. Y la sede principal del ecumenismo va a ser en Roma.
Ahora continuamos. Con las cuales ha fornicado los reyes de la tierra, versículo 2. Está diciendo que desde siempre los reyes de la tierra han fornicado. Cuando hablamos de la palabra fornicación en la Biblia, Dios hace mención de la idolatría. Fornicar espiritualmente implica cambiar a Dios por cualquier otra cosa. En este caso, la idolatría más grande del planeta Tierra, realmente y sin duda alguna, la tienen los católicos romanos. La fornicación espiritual es algo que ellos han tenido desde su incepción. Por lo tanto, todo el mundo, les dije, todo el planeta hasta ahorita tiene una iglesia o varias iglesias católicas romanas ahí establecidas. Bien. Todos los reyes de la tierra han fornicado y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vemos nuestros países latinoamericanos, todo el mundo, la idolatría, están embriagados y cegados con las estatuas y las imágenes y todo lo que ellos consideran sus dioses, sus santitos a los cuales les rinden reverencia. Todo eso es fornicación espiritual, porque estoy cambiando al verdadero Dios por estas imágenes y estatuas. Eso es fornicación. Entonces dice que toda la tierra, todos los reyes, todos los moradores de la tierra han fornicado por medio de ella. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Babilonia? Bueno, vámonos rápidamente a Daniel. En Daniel capítulo 3, nosotros podemos estudiar algo interesante. En Babilonia es donde se forzó por primera vez. Ahora, la idolatría ya existía desde antes de Babilonia, ¿sí? La idolatría existió desde siempre, después de la caída. La idolatría ya fue. Sin embargo, el forzar a los individuos a que adoren de cierta manera a una imagen o una estatua o algo así, inició en Babilonia. Vamos a verlo. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 4 al 7. La palabra nos dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. En otras palabras, estaban forzados: o adoras o mueres. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces es la primera vez que vemos una adoración a una imagen de forma forzada a toda una civilización completa. Pues ¿qué hizo la Iglesia Católica Romana en comparación con Babilonia? Tomaron esto mismo. Y cuando los españoles empezaron a conquistar y a esparcir su catolicismo, hubo un periodo del tiempo, en el tiempo de nuestra historia, que se llama la Santa Inquisición, en donde o adorabas a las imágenes y a María y a todos esos santitos, o te matamos. ¿Quieres vivir? Renuncia a lo que tú crees y adora a María y a todos estos santitos e imágenes. Y por cientos de años, la Iglesia Católica asesinó, mató en la Santa Inquisición y forzó a la gente, al igual como Nabucodonosor, de adorar. O adoras o te mueres. Por lo tanto, se le llama Babilonia porque fue Babilonia la primera en instituir idolatría forzada a una civilización entera.
Continuamos. Observen, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ya vimos quién es la mujer, es la misma que la gran ramera, que ya dijimos que es la Iglesia Católica. Se llamará Católica Romana en un futuro, no sabemos, pero católica sí será, por el ecumenismo, es decir, universal. Bien, entonces dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces está sentada junto a aguas en una ciudad de 7 colinas, que ya vimos. Entonces toda esta descripción viene en los versículos que estamos viendo. Vamos a ver a partir del versículo 9 para entender a lo que se refiere el versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, ya hablamos de los 7 montes, que es el Vaticano, sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, el hecho del ecumenismo, el sistema religioso. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha de venir, y cuando venga otro, etc. Entonces, si le seguimos leyendo, todo viene siendo descrito ahí, y ahorita vamos a llegar a ese punto, espero. Bien. Entonces, versículo 3. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Bueno, si nos vamos a tipología, nosotros entendemos que el color púrpura implica realeza y el color escarlata implica sangre. ¿Ok? Eso es su tipología. Pero en este caso, lo interesante no nada más es su significado, sino ver que los católicos, los colores oficiales de la Iglesia Católica Romana son púrpura y escarlata. Estos son los colores oficiales. Si ustedes ven al Papa o a los obispos, a los cardenales, siempre están de rojo o tinto o púrpura. Son los colores oficiales de la Iglesia Católica Romana. Y esta mujer está vestida con esos colores. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Gran riqueza en esta gran ramera, en esta sede de sistema religioso. Gran riqueza. Es una iglesia con mucho dinero. Pudientes, oro, plata, piedras preciosas. Pues ¿cuál sabemos que es la religión más pudiente de todas? Y que se visten con púrpura y escarlata y visten con oro y piedras. La Iglesia Católica Romana. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. Cuando estamos hablando de cáliz, estamos hablando, en este caso, de la Santa Cena. La Iglesia Católica Romana es muy conocida por hacer sus cáliz, por la utilización de lo que es la sacristía, de acuerdo a ellos. No sacristía, ¿cómo se llama? Eucaristía, sacristía. Eucaristía. Entonces la Eucaristía es algo que ellos hacen siempre. Esa copa, ese cáliz está lleno de blasfemia. Y dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Ahora, obviamente era un misterio para Juan en ese momento. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia Católica Romana no existía. Si ustedes recuerdan, la Iglesia Católica Romana fue comenzado por el emperador Constantín. Algunos argumentan que en el año 314, otros que en el año 325. Pero el asunto es que llegó a ser la Iglesia Católica Romana gracias al pagano emperador Constantín. 300 años después de esto. Por lo tanto, era un misterio la Iglesia Católica Romana para el apóstol Juan. La Iglesia Católica Romana dice: nosotros éramos los primeros, fuimos los primeros. Pues no es cierto, la Iglesia ya existía 300 años antes. Por eso es que para Juan era un misterio. Para nosotros que vemos hacia atrás, hacia allá la incepción de la Iglesia Católica Romana y donde estamos ahora,
claramente podemos ver y entender que ya no es un misterio. La llama Babilonia la Grande, ya les expliqué por qué Babilonia, porque era una imitación del sistema babilónico, pero a diferencia de Babilonia, esta es Babilonia la Grande, porque es verdaderamente global, mientras que bajo Nabucodonosor, nada más era lo que era su imperio en aquellos años. Esta es Babilonia la Grande, todo el planeta. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Otra vez eso nos recuerda, como ya lo mencioné, a la Santa Inquisición. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No entendía lo que estaba viendo, un misterio. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo va a pasar? Y versículo 7 le dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Ahora vamos a ver la interpretación. Ya hablamos de algo, pero lo vamos a leer completo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación, en el libro de la vida, de la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto ya lo habíamos explicado hace varios meses, pero si no recuerda, lo voy a resumir. 2 anticristos, ya lo mencionamos. El anticristo político, junto con el anticristo religioso, el falso profeta, van a ser lo que es conocido como la gran mentira. No olviden eso, la gran mentira. Esta gran mentira es una falsa resurrección. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, no recuerdo ahorita en qué capítulo, tendríamos que regresar a buscarlo, pero dice que la bestia es herida con una herida mortal, una herida por espada. Y dice, pero fue sanado y vivió. ¿Okay? La mentira es esta: el anticristo político se va a hacer pasar como si él muere. Entonces él va a morir y el falso profeta, el anticristo falso profeta, lo va a resucitar. Pero todo es un fraude, porque nadie tiene poder sobre la vida y la muerte más que Dios. Por lo tanto, este falso anticristo hace un fraude para que la gente lo crea y para que la gente diga, grande es la bestia, mira, murió, pero resucitó. Y eso es cuando el auge del poder de la bestia va a ser, porque piensan que él tiene poder sobre la muerte. 13, 3 y 4. Ok, vamos a verlo. Apocalipsis 13, 3 y 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Mande? El 3 igual. Ok. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces eso es conocido como la gran mentira. Él va a ser herido, se supone, un fraude, va a morir y va a resucitar. Por eso el versículo 8 del capítulo 17 dice, la bestia que has visto, que era, porque estaba vivo, y no es, porque murió, y está para subir, porque resucitó del abismo, de la perdición, en la morada, la tierra. Aquellos cuyos nombres no están escritos en la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era, y no es, y será. Entonces, la bestia a la cual se está refiriendo aquí, obviamente es la bestia política. 9, ya lo leímos, vámonos con el 10. Y son 7 reyes.
Sí, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Okay. La bestia que era y no es también el octavo. Entonces, ahí viene algo muy interesante a lo cual yo no estoy completamente convencido. Lo he leído en varias ocasiones, pero creo que no hay suficiente evidencia bíblica como para apostarle a esta interpretación. Ahí les va. Muchos que hablan acerca de estos 7, y es muy posible, y tiene sentido lógico, pero bíblicamente no hay comprobación. Entonces, usando nuestra lógica, porque bíblicamente no explica, y usando nuestro entendimiento histórico de lo que nos enseñaron en la primaria y en la secundaria, muchos asumen que estos 7 reyes de los cuales está hablando son gobernantes, gobernadores, líderes, emperadores de Roma. Ahora, Juan está en tiempo romano y él está diciendo 5 ya fallecieron, 1 ya está, hay otro por venir, y el octavo es el anticristo, es la bestia. Entonces vamos a verlo de esta manera. Muchos creen que como estaba él hablando en tiempos de Roma, él estaba hablando de los siguientes emperadores: Augusto, Calígula, Claudio, Nerón, Vespucio, Tito y Tiberio. Seguramente no los dije en orden, en su orden de emperadores, pero ahí les va otra vez. Muchos creen que estos 7 son, otra vez, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespucio y Tito. Ahora, mientras Juan estaba en la isla de Patmos, era Nerón. Eso sí me acuerdo. No recuerdo quién viene después de Nerón, pero era Nerón. Y después el emperador que sigue. Y el octavo que reinaría en Roma hubiese sido, o será, el anticristo. Entonces muchos intérpretes así es como lo manejan. Nuevamente, desde nuestro aspecto escolar académico de historia universal, lo comprendemos, pero la Biblia no lo menciona como tal. Lo único que sí podemos asegurar es que ese octavo es la bestia, es el anticristo. Y él se sentará en Roma con el poder y autoridad soberano sobre todo el planeta. Bien, entonces, versículo 11, la bestia que era y no es, también es el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Recuerden que habíamos hablado de los 10 cuernos de Daniel. Ahora, estos 10 cuernos del libro de Daniel son, en efecto, esos 10 habíamos mencionado que son como bloques de naciones que se van a unir para tener esa presencia universal o presencia global, para poder regir junto con el anticristo este mundo. Nuevamente, esos reyes, pues no sabemos quiénes son, porque no sabemos realmente cómo están hechos estos 10 grupos o bloques de países. Ya lo habíamos estudiado alguna vez cuando vimos el asunto del Tratado de Libre Comercio y los bloques de naciones, pero estos son cambiantes, por lo tanto no podemos a ciencia cierta decir estos son los 10.
¿Okay? Pero continuamos. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces estos 10 están totalmente a la merced de la bestia. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, es decir, contra Cristo Jesús. Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces dice que Cristo Jesús, el Cordero, es quien los vencerá, y por lo tanto eso va a traer la caída de todo lo que es el sistema babilónico religioso por venir. 15. Me dijo también, las aguas que has visto de la ramera se sientan son pueblos, hablamos del ecumenismo. 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Cómo que aborrecerán a la ramera? Eso es interesante. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En otras palabras, las naciones o bloques de naciones o reyes que van a estar como los secuaces de la bestia, llegan a aborrecer el sistema religioso implementado por el falso profeta. Llegan a odiarlo. ¿Por qué? Si por medio del ecumenismo, gracias al ecumenismo, es que, y por el falso profeta, es que la bestia política llega al poder. Entonces, ¿por qué ahora se están rebelando en contra de aquellos que los ayudaron a subir en poder? Y odian al trabajo del falso profeta. Si ustedes recuerdan, la bestia va a implementar su propia imagen. Y lo que él quiere es adoración total a él. Y mientras exista la gran ramera o la Babilonia religiosa, no toda la adoración es exclusiva para la bestia. Y él quiere que toda adoración sea exclusiva para él. Entonces él elimina la gran ramera, o sus secuaces eliminan y queman la gran ramera. Dios los utiliza a estos inconversos como instrumento suyo para derrotarlo, para derrotar a la Babilonia religiosa. Espero que eso haya tenido sentido. Si no, ahorita en un rato después del servicio lo platicamos. Entonces Dios utiliza a estos 10 bloques de países para destruir a la gran ramera, que es extraño, porque uno dice, bueno, es que si ellos la ayudaron a la bestia a ascender a poder, entonces ¿por qué ahora los destruye? Nuevamente, porque Él quiere toda la adoración para Él. 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La gran ramera es la gran ciudad que reina. Recuerden que seguimos bajo el imperio de Roma. Esa es la gran ciudad que reina. Nuestros países, por más que digamos que somos países soberanos, realmente no lo somos. Seguimos aún bajo el imperio romano, tanto políticamente como religiosamente. Entonces, no cabe duda alguna de quién es la gran ramera. La verdadera iglesia católica pagana bajo el ecumenismo, la cual ésta llegará a ser, aunque ha sido desde siempre, pero el ecumenismo no ha venido a ser en su perfección todavía. Esto aún está por verse. Por lo tanto, esta es la caída de la Babilonia religiosa. La semana que entra veremos la caída de la Babilonia comercial. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por este estudio, por entender por medio de sus palabras, Señor, a quién es la mujer, la gran ramera, la cual se sienta sobre los 7 montes. Gracias, Señor, porque nosotros sí vemos distinción en doctrina y comprendemos que no todos somos hijos de Dios y no todos
entendemos la palabra de Dios igual, porque no todos son salvos. Y por lo tanto no puedo decir que estoy bien con estas religiones que no son de doctrina correcta. Sabemos que la iglesia apóstata, la Odisea, se incorporará dentro de lo que la iglesia católica ofrezca. Se unirán en ecumenismo y llegarán a ser una. Pero Señor, usted en su perfección y soberanía utilizará a sus mismos enemigos para destruirla. Gracias le damos, Señor, por su voluntad, sabiendo que ésta se va a hacer en perfección. Le pedimos, Señor, que podamos comprender esto y enseñarle a otros acerca de esta, la gran ramera, la Babilonia la grande. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.